Sí, sí. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien. Vamos a la palabra. ¿Trajo su Biblia? Bueno, vamos a abrirla, por favor. En la serie que estamos estudiando, serie Una vida cristiana victoriosa, pues hoy vamos a tocar un tema muy importante, la libertad, y que tiene que ver también con estos días, ¿verdad? En que, bueno, las personas buscan o recuerdan un poquito más de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo hace 2018 años aproximadamente, ¿verdad? El Señor Jesús hizo más que partir la historia. La historia de la humanidad está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces lo que Jesús vino a hacer fue más que eso todavía, ¿verdad? Aunque fue hace 2018 años, su ministerio es actual para nosotros. Voy a pedirle que busque por favor ahí en Juan capítulo 8 verso 28. Si va ahí en su Biblia, por favor. Del 28 vamos a leer hasta el verso 32. ¿Ya está listo? Sí, vamos a leer. A veces aquí no tenemos la misma dimensión del tiempo cuando pedimos un pasaje, ¿verdad? Vamos al pasaje Juan 8:28 y creemos que a veces son así bien rápidos para encontrar los versículos, ¿verdad? Tenemos que dar un poquito más tiempo. Vamos a leer, dice la palabra. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Voy a pedirle si pone sus manos sobre su corazón, sobre su pecho. Padre, te damos gracias por este día que estamos aquí. Te pedimos nos bendiga, Señor. Te pedimos, Padre, que la palabra de hoy, Señor, sea de provecho a los que están aquí. Tú conoces cómo hemos venido, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Con qué cargas, con qué necesidades, con qué tristezas, con qué alegría, Señor, venimos. Tú conoces todo de cada uno, Señor. Y reconocemos que todos te necesitamos. Sin ti no podemos vivir, Señor. Te pedimos que tu palabra nos ayude a salir mejor de cómo hemos venido, Señor. Que tú cambies, Señor, las circunstancias adversas que estemos viviendo, Padre. Que tu Padre nos ayudes a vivir una vida victoriosa, que podamos vivir en la libertad que tú ofreces. Dame sabiduría para predicar. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Usted ha jugado alguna vez? He recurrido a esta ilustración en varias ocasiones. Ese juego de asociación de palabras, ¿verdad? Con una idea, alguien le dice una palabra y usted tiene que identificar algo rápidamente. Por ejemplo, si yo digo sombrero, ¿qué es lo que piensa usted? Algunos pueden decir pues cabeza, ¿no? Si yo digo correa, ¿en qué piensa? Pues en el perro, ¿verdad? Unos no pensaron así perro, unos pensaron en solovino, o sea, como le dicen a su perrito, ¿sí? En ese juego de asociación de palabras, si yo digo la palabra libertad, ¿qué se le viene a su mente? ¿Sí? Qué interesante es ese juego de asociación de palabras, o sea, lo más rápido que podamos asociarlo, decirlo. No sé, algunos pueden quedarse así como diciendo, ay, no, pues no sé. Pero yo creo que la mayoría asociamos a algo la palabra libertad. ¿A qué la asoció usted? Quizás algunos la asocian con el derecho de vivir como nos plazca, es decir, yo soy libre y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. A veces eso puede uno decir, al hacer lo que yo quiera, ir a donde me plazca, ir en pos de mis sueños, de mis intereses. ¿Qué pensamos nosotros cuando decimos libertad? ¿En qué pensó usted? Es interesante, no es ocioso esa reflexión, nos es de provecho personal poder decir, ¿sí?
Sin embargo, Jesús habló de un aspecto mucho más profundo de la libertad. Con un aspecto que tiene que ver con el estado de nuestras almas, de nuestra mente, con el estado de nuestro espíritu, algo más profundo todavía. Él quiere, el Señor, librarnos de toda forma de esclavitud que nos puede impedir acercarnos a Él. Alguien puede decir: yo no soy esclavo. Eso se abolió hace 200 años o un poco más, ¿sí? Pero hay un pasaje en la Biblia en donde dice ahí en Juan, en el capítulo, bueno, pues ahí, ¿verdad? En el capítulo número 8, pero en el versículo más adelante, ¿verdad? De donde nosotros hemos estado leyendo, en el versículo 33, dándole continuidad a este pasaje, dice, después de que Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, el verso 33 dice: le respondieron. ¿Quién le respondió? Pues los judíos que habían creído en él. ¿Se acuerda? Que leíamos eso, ¿verdad? Dice: le respondieron: simiente de Abraham somos. O sea, somos descendientes de Abraham, el padre de la fe. Dice: y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pues se les había olvidado la historia a los judíos, ¿sí? Nosotros es nada más cuestión de repasar el Antiguo Testamento y nos damos cuenta de que fueron hechos esclavos, fueron sometidos por otras naciones en más de una ocasión, ¿sí? Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto. En ese tiempo, cuando ellos están diciendo eso, ellos no eran libres porque estaban sometidos, habían sido invadidos por el Imperio Romano, ¿sí? Y si bien no los obligaban a trabajar directamente así para ellos, pero les cobraban impuestos de todo, ¿verdad? Y de todo, ¿sí? Imagínense, ¿verdad? Que llenos de impuestos de cualquier cosa, por caminar, por entrar a una ciudad, por salir, por el agua, ellos no pagaban luz en ese tiempo, ¿verdad? Pero fíjese nada más como ellos decían: nosotros somos simiente, somos semilla de Abraham. Eso es lo que están diciendo: descendemos de él, linaje de él, somos el pueblo de Dios. Nunca jamás fuimos esclavos de nadie. Y Jesús les dice, ¿verdad? De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor Jesús estaba hablando de un aspecto diferente de esclavitud en las personas, ¿sí? Y hablaba el Señor de esa verdad que nos haría libres, pero no una libertad que se puede lograr también mediante una revolución, sino por el conocimiento de la verdad, ¿sí? Si yo digo también que es verdad, la palabra verdad, hay quien dice pues que ese término es relativo. Lo que puede ser verdad para mí no necesariamente lo es para otra persona. Cada quien tiene su verdad, ¿sí? ¿Cuál es tu verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo? Entonces, sin estar filosofando ni disertando tantas cosas, hablamos de esa libertad espiritual. A eso es a lo que nos estamos refiriendo, para ser más objetivos, ¿sí? Usualmente, le repito, la asociamos con el deseo de seguir nuestros sueños, nuestras ambiciones, ¿sí? Pero Dios quiere liberarnos de toda esclavitud, de toda prisión en lo espiritual, hablando espiritualmente. Alguien puede decir: yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. Bueno, ¿en realidad haces lo que tú quieras o eres dominado por algunas debilidades, dominado por algunas pasiones, dominado por la concupiscencia, por los frutos de la carne, que son las contiendas, los celos? ¿Cuántas personas se dicen libres pero se la viven peleando? ¿A quién le gusta pelear? En sus 5 sentidos no podemos decir que nos gusta pelear. Sin embargo, cometemos eso, discutimos, ofendemos,
Y no queremos hacer eso, a nadie nos gusta. ¿Sí? ¿O a usted le gusta pelear? ¿A usted le gusta que en su casa sea puro pleito? No. ¿Pero por qué peleamos? Decimos, bueno, es que de repente no depende nada más de mí, depende de todos los que vivimos ahí, que cada quien haga lo propio. ¿Sí? Pero ¿por qué no se hace lo propio? ¿Por el uso de la libertad que tenemos? ¿Sí? Algunos la asociaron con el libertinaje. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabe lo que significa la palabra discípulo? Quiere decir estudiante. Eso quiere decir. Si permaneces en mi palabra, la palabra permanecer significa practicar, vivir. Si tú permaneces, si tú practicas, vives lo que yo estoy enseñando, verdaderamente eres mi discípulo. Y conocerás la verdad. Como estudiante vas a conocer, se te va a hacer revelada la verdad y entonces la verdad te hará libre. Nada, ¿verdad?, te podrá tener cautivo en tu mente. Nuestra batalla es la mente. ¿Sí? Nuestra batalla es la mente. Sentimos y concebimos muchas cosas y podemos estar recibiendo lo mismo. Yo en una ocasión también alguna vez lo comenté, esto sucedió en la congregación en Tuxpan. Pues yo estar así, al estar predicando, al terminar un servicio, ¿verdad? Se acercan algunas personas pues a despedirse, a saludarse, pero yo veo que venía un hermano, ¿verdad? Lo veía muy serio y venía acercándose a mí, pero otro hermano aceleró el paso y le ganó, ¿sí? Y me saludó. Dice, yo no quiero interrumpir, nada más quiero saludarlo, quiero decirle que hoy desde que llegué al servicio Dios estuvo tocando mi corazón, estuve adorando al Señor. Bueno, esto sucedió hace un tiempo, hace algunos años. Me decía, y yo me siento bendecido y la palabra bendijo mi vida. Y bueno, dijo muchas cosas él. Y la otra persona estaba un poquito atrás escuchando todo y me dice, yo nada más quería decirle eso, muchas gracias y nos vemos, pastor. Se retira la persona y bueno, ya el otro hermano empieza él, ¿verdad?, a titubear, en querer decir, sus ojos se llenaron de agua y me dice, mire, ¿sabe a lo que venía? Dice, ¿sabe a lo que yo venía? Venía a darle un golpe. Sí. Y yo estaba desde que empezamos el servicio y los dos hermanos estaban sentados ahí hombro con hombro, ¿sí? Pero el segundo venía con su esposa y decía, yo cuando estaban levantando las manos, yo volteé a ver a mi esposa levantando las manos y yo decía, ay, qué hipócrita. Dice, yo le iba a dar un golpe en la cara a mi esposa, me detuve y toda la predicación estuve queriendo decir algo. Y cuando se levantó él venía decidido, pero el otro hermano se le adelantó. Y el escuchar esa conversación a él lo conmovió. No lo conmovió la alabanza, la predicación, nada, solamente las palabras del hermano al finalizar. Y él se sintió avergonzado. Dije, gloria al Señor. ¿Sí? En el mismo lugar, la misma alabanza, la misma presencia del Señor, la misma palabra, pero pensamos muy diferente. Unos podemos estar muy entusiasmados, otros pues no saben por qué están aquí. Otros dicen, no, pues sí, porque me obligan. Sí. Si no, no me dan domingo. Otros vienen sin ganas, pero conociendo la necesidad de Dios que tenemos. Sí. Todo radica en nuestra mente. Dios dice que cambiemos nuestra manera de pensar para que obviamente nuestra forma de actuar sea diferente. Y lo único que nos cambia para bien es la palabra de Dios. ¿De qué alimentas tu corazón? Eso es lo que va a abundar en él y eso es de lo que vas a estar hablando, porque de lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que la palabra nos dice que nosotros, si conocemos la verdad nos hace libres. Hoy la gente celebra a Jesús, su crucifixión, ¿sí?
el mundo entero, por todas partes del mundo hay manifestaciones, en algunos casos muy religiosas, extremas, fanáticas, sobre la pasión de Jesucristo. En estos días, jueves, viernes, sábado. Y a veces la gente nos puede preguntar: ¿y ustedes los cristianos qué hacen en estos días, verdad? Bueno, pues en estos días hacemos lo que hacemos todos los días del año, que todos los días nosotros queremos reflexionar sobre aquel que, dice la Escritura, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, considera, piensa en eso, dice la Biblia, lo decían a través de los apóstoles. Considera, reflexiona sobre lo que Jesús vino a hacer para que tu ánimo no se canse. ¿Tú piensas que has sufrido mucho? Sin duda que sí. Seguramente que hay personas que le han batallado muchísimo en muchos aspectos de su vida. No lo dudamos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, un consejo que nos da es: considera lo que sufrió Jesús, que él, siendo inocente, fue latigado, escupido, abofeteado, destrozado, desfigurado su rostro, ¿sí? Perforadas sus manos y sus pies, su costado, para que al morir él derramara su sangre, y entonces todo aquel que creyera en él pudiera tener vida eterna. ¿Cuáles las razones, verdad, por las que Jesús vino? Nada más para que estos días fueran Semana Santa. Si volvemos al juego de asociación de palabras, Semana Santa, y luego un coco, ¿verdad? Así con una florecita saliendo y un popote, ¿verdad? La playa, ¿sí? Algunos están pensando: Semana Santa, gastadera. Bueno, pensamos diferentes cosas, ¿sí? Pero ¿cuál es la verdadera razón por la que el Señor Jesús vino? Vino, dice Lucas 19:10, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí en Lucas 19, verso 10 y un poquito antes, empieza a narrar este pasaje. Lucas narra cómo el Señor tuvo un encuentro con un hombre de baja estatura llamado Zaqueo, en donde él le dice: vamos a tu casa, Zaqueo, ¿verdad? Y Jesús era criticado por estar en la casa de Zaqueo, porque él era un prestamista, una persona que pues se aprovechaba de los demás, sacaba un provecho de los préstamos que hacía, y la gente criticaba a Jesús por entrar a la casa de Zaqueo. Y Jesús dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús era criticado porque convivía con personas a ojos de los judíos pecadores, y no nada más a ojos de los judíos, pues con la visión del Antiguo Testamento, de la ley, de los mandamientos, era gente pecadora. Convivió con mujeres de mala reputación, ¿verdad? Con traidores a juicio de los judíos que trabajaban como cobradores de impuestos para el gobierno romano, y los veían, ¿verdad?, como traidores. Bueno, la palabra que ellos usaban es perros, literalmente así les decía, ¿sí? Se puede imaginar ese desprecio, ¿no?, que producía su nacionalismo también, ¿verdad?, y su religión. Entonces vemos nosotros cómo pues ellos se expresaban, y más a los samaritanos, ¿verdad? Y el Señor Jesús convivía con todos ellos. Dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a pagar la deuda de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. A eso vino el Señor, y de eso es de lo que se tiene que hablar en estos días, no por religión, sino es lo que nosotros debemos de reflexionar y meditar, ¿sí? Para nosotros estos días, ¿verdad?, son normales. Si alguien quiere santificar los días, pues el santo debe ser la persona, es decir, el apartado para Dios debe ser la persona, no nada más los días, no nada más guardar una cuaresma. ¿Cuántos de aquí, verdad? Yo conozco los testimonios de algunas personas que en estos días prometían 40 días no hacer algo que dañaba sus cuerpos, como tomar, fumar, pero ya pasando esos 40 días lo ofrecían como un sacrificio, en una devoción por conseguir algo, bajo un espejismo de sentimientos nobles, ¿sí? Porque a final de cuentas, pues es algo, si lo analizamos, pues algo así, alguien dice que es de idiosincrasia de nuestro pueblo.
de las costumbres que nosotros tenemos, pero sin ningún valor. Pasan esos 40 días y las personas no son mejores como personas, como seres humanos, siguen igual. Yo no sé si habrá quien diga 40 días no voy a tener malos pensamientos, voy a hacer un esfuerzo por 40 días no ver pornografía, 40 días por no tomar. Yo sé de algunos testimonios, ¿verdad?, que las mismas personas cuentan que pues ya quedan una hora para que terminen los 40 días y ya me voy a poder echar mi cigarrito, ¿verdad? Ya suena a las 12 y luego como ahora se adelanta el horario, pues a lo mejor hasta le costeó, ¿sí? Y a fumar el cigarrillo, ¿verdad? Entonces vemos que todas esas cosas son, por decirlo menos, obsoletas, ¿sí? No sirven y la gente está cautiva en sus actos religiosos, en sus conductas. Pero Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. De eso dice Juan 10:10. Para que tengamos vida y vida abundante, para que tengamos una vida plena, una vida victoriosa. A eso vino el Señor, una vida abundante. Dice Lucas 4:18, a libertar a los cautivos. Sí, muchos consideraban a Jesús un revolucionario. Hoy todavía, ¿verdad? Algunos lo ponen, ¿verdad?, como el Che, ¿verdad? Pero combinan ahí la gorra del Che Guevara, ¿verdad?, con la diadema de espinas, y hacen ahí cosas bien simbólicas, bonitas, obras de arte, ¿no? Pero Jesús era más allá de todo eso, más allá de todo eso. Ya sea que nosotros lo admitamos o no, todos hemos vivido de una manera u otra, ¿sí?, en una esclavitud, en donde a veces el amo, el verdugo es nuestra propia mente en ocasiones. Pero Jesús desea mostrarnos lo que nos encadena, lo que nos tiene aprisionados, esclavos, para darnos la libertad, ¿sí? Hay personas que han perdido la libertad por el error. ¿Cuál error? Pues el error de sus falsas creencias, ¿sí? Hoy se cree tanto y a veces decimos, pues es parte de la libertad. En nuestro país decimos que tenemos libertad religiosa. Cada quien puede pensar como quiera, cada quien puede tener la religión que más le parezca conveniente o ninguna, ¿sí? Bueno, pues esa es la realidad de nuestro país y eso propicia en nosotros pues que busquemos cualquier modo de creer, ¿sí? Pero según la Biblia hay errores en las creencias, en las doctrinas de las personas. Hay quienes piensan que por sus buenas acciones pueden ganarse el favor de Dios. Hay una clásica pregunta que puede ser odiosa. Si en este momento usted muriera, ¿usted cree que iría a la presencia de Dios? Hay quienes dicen, bueno, ¿y qué tal que no hay cielo? ¿Qué tal que no hay paraíso? Hay quienes no tienen certidumbre. Si usted reflexiona y dice, si en este momento usted muriera, porque de todos modos sabemos que todos vamos a morir, ¿sí? ¿Iría usted a la presencia de Dios? ¿Qué pasaría, verdad? ¿Qué es lo que nosotros creemos? A veces decimos nosotros, bueno, yo creo que no iré al cielo porque pues he sido malo, he hecho cosas muy graves, muy malas, no voy a ir al cielo porque hizo obras malas. Hay quien dice, bueno, pues yo no he matado, no he robado, pues sí, no soy muy bueno, pero tampoco soy muy malo. Entonces yo creo que sí, y luego voy a dejar instrucciones, voy a dejar ahí escrito escrito en un billetito para que no se les olvide que me prendan una veladora, que me rece, por si pues un ayudón no vaya haciendo, ¿sí? Entonces a veces muchas cosas podemos nosotros pensar o creer, pero la Biblia dice que no es por obras, no es por lo que tú, por lo que yo podamos hacer,
La gloria de Dios, la vida eterna, no es por obras que se consigue, sino es por la fe en Cristo Jesús. Si fuera por obras, aquel que crucificaron en la cruz, a un lado de Jesús, en otra cruz, ¿verdad? Uno de los dos malhechores, pues retaba a Jesús: si eres Dios, si de verdad fueras Dios, te salvabas y nos salvabas a nosotros de pilón. Y otro, pues dice la palabra que le gritaba y le decía: calla, ni aún en el lecho de muerte te arrepientes. Y diciéndole al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa frase, Jesús descifró el corazón de esa persona. Sabía que él sí creía que era Dios. Él en el lecho de muerte se estaba arrepintiendo, y Jesús le dice: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese era un ladrón, una persona mala, y Jesús le dijo: vas a estar conmigo en el paraíso. Si fuera por obras, Jesús fuera injusto de haber salvado a un hombre malo y pecador, porque ese merecía el infierno. Pero no es por obras, es por fe, ¿sí? Ese ejemplo de ese hombre crucificado junto con Jesús es un ejemplo de que la salvación no es por obras. Hay otras personas que creyeron en Jesús, no en el lecho de muerte, y sus vidas cambiaron, fueron diferentes. Los discípulos, los seguidores de Jesús, eran pecadores. Aquella mujer que venían apedreando, ¿verdad? Porque la encontraron, dice la Escritura, en el acto mismo del adulterio. Fue sorprendida y la venían persiguiendo, correteando, apedreándola, y la hicieron caminar, ¿verdad?, hasta donde estaba Jesús, a ver Jesús qué decía. Y le dicen: en la ley, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Moisés dijo que casos como estos se le apedreara a la mujer, la sacáramos, la apedreáramos hasta que muriera. ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Sí? Y Jesús dice que él estaba escribiendo en la tierra. ¿Sí? Hay personas que le dan más importancia. ¿Qué estaría escribiendo el Señor en la tierra? ¿Qué estaba escribiendo ahí el Señor en la tierra? Sin levantar la cabeza, dice que dijo: pues yo les digo que el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Dice la palabra de Dios de que desde los más grandes hasta los más jóvenes se fueron yendo, muy estiladitos, ¿sí? Y entonces, cuando levanta su mirada, hay quien dice que el Señor estaba haciendo un gato, ¿sí? Ahí. Entonces, cuando levanta su mirada, dice: pues ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, Señor. Dice: vete, ni yo te acuso, vete y no peques más. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que el Señor, cuando alguien entrega su corazón, cuando alguien tiene fe, siempre tiene un encargo, un mandamiento de Dios de que no vuelvas a pecar, de que has nacido de nuevo y de que ahora tienes que empezar a vivir una vida diferente. Ese hombre en la cruz no tuvo oportunidad. Sí, la salvación es por fe, no es por obras, pero somos llamados a las obras. Dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras. Una fe sin obras es muerta. Alguien que nada más dice: yo quiero a Dios, yo amo a Dios, Jesús es amor, pero nunca tiene buenas obras, esa fe es muerta. Dice: pero hay otros que la fe que tienen se les nota por cómo viven, por cómo hablan, por cómo conviven con los demás, por el ejercicio social que se hace con las personas. Entonces, nosotros no es por obras, es por fe. Pero alguien puede decir: ¿tan fácil nada más así? Pues para ti puede ser fácil, pero a Jesús le costó su rostro ser desfigurado. Dice la Escritura que era de hermoso parecer y quedó desfigurado, molido a golpes. ¿Entendemos esas expresiones? Literalmente a él, ¿verdad? Pues lo lincharon. Así describiríamos lo de Jesús hoy en estos días, ¿sí? En donde una turba empieza a golpear a una persona para finalmente sacrificarla, quemarlos vivos. Y ve uno ahí como hombres y mujeres, pues tristemente también hay videos de turbas linchando personas, y ve uno cómo participan señoras, hasta niños ahí linchando a la gente.
porque se dijo que era uno que andaba robando niños, o porque lo encontraron robando en una casa. Hay muchas cosas, ¿verdad?, en donde la gente tiene ideas erróneas, malos hábitos, como decir, esta es mi vida y yo con ella hago lo que yo quiero. Viven completamente ajenos a la vida de Dios, ajenos a cualquier enseñanza que hubieran tenido en su casa. Sí. Viven ahí engañados en sus malos hábitos aún alimenticios, en las mentiras, en el engaño. ¿Cuántas personas hacen de su vida una mentira? ¿Usted conoce alguna persona mentirosa? ¿Usted conoce una persona que se caracteriza porque dice muchas mentiras? Sí, porque cuenta tantas historias, pero las cuenta no como para entretener, sino de verdad. Sí. Yo tenía un compañero, un amigo que él pues es de mi edad. Yo soy del 68, ¿saque cuentas? Cuando yo nací era 1968. En ese año, el 68, fue la guerra de Vietnam, ¿sí? Entre algunas cosas interesantes. Y este amigo decía que él a las personas les platicaba con ellos y decía que él había estado en la guerra de Vietnam, que él traía un helicóptero, ¿verdad? Y pues no checaba porque pues a un año de nacido pues como que no, ¿verdad? O los 8 años que duró esa guerra, ¿no? Y contaba sus historias, y había quien se las creía, ¿no? Les decía, no, una vez ahí enfrascados en un duro combate, pues yo iba volando mi helicóptero, ¿verdad? Y pues me lo rafaguearon y pues le hicieron muchos portillitos, ¿verdad? Dice, y pues no, pues me vine hasta acá, hasta Estados Unidos, así, ya entre que se quería apagar y no, dice, pero como de Vietnam para acá es de bajada, me lo traje en pura neutral. Y llegué, ¿sí? Y dice uno, pues se las cree, ¿verdad? Y hay personas que están engañados así. En unas historias se caracterizan así, pero otros, ¿verdad?, siempre hablando, viviendo endeudados, mintiendo. Y esa es una esclavitud. Otros en su inmoralidad sexual, bajo el pretexto de que son libres, pues se engañan a sí mismos creyendo que pueden expresar esa libertad sexual como sea. La Biblia habla de adulterio, de fornicación. El adulterio es las relaciones sexuales fuera del matrimonio. La fornicación son las relaciones sexuales, ¿sí?, sin estar casados. Dios ha venido a darnos libertad, pero a mostrarnos un límite también. Somos libres, pero Dios pone límites en nosotros. Dice, si quieres ganar tu vida, tienes que perderla. Esas frases paradójicas el Señor las usaba para hacernos reflexionar, para hablarnos de la negación a nosotros mismos, para servir a otros a una costa de perjuicio propio. ¿Sí? Pero hoy en la libertad yo puedo hacer con mi vida, yo puedo tener relaciones sexuales, ¿sí? Y son engaños, según la palabra de Dios, que es lo que va forjando nuestra conciencia, nuestra moral. ¿Qué podemos decir entonces de las borracheras, de las drogas, esa adicción al alcohol, a los vicios, el cigarrillo, las drogas? Que hay personas que a veces dicen que ellos pueden dejar las cosas cuando ellos quieran. Sí. Hoy la gente a veces habla muy bien de las bandas delincuenciales porque dicen, ellos nos cuidan, ellos hacen la labor de la policía, ellos es que son los que están haciendo. Y eso es una mentira. ¿Alguno de ustedes aquí sabe lo que es tener un hijo adicto a las drogas? Y que el papá o la mamá y los hermanos estén sufriendo y estén batallando de que no pueden hacer que él deje las drogas, de que lo recluyen, de que lo meten 3 meses a algún lugar y se les escapa, y más tardó en salir cuando ya recayó y estar. ¿Saben lo que es ver cómo se está consumiendo la vida de un joven, que los dientes se le están cayendo,
que el pelo se le empieza a caer, que su cerebro dejó de funcionar. No crea que nos están cuidando, pero son engaños de la gente, esa cultura o esas subculturas que vienen, y hay gente como da lugar a todo eso. Y hay quienes dicen, no, es peligroso hablar de esas cosas. Es más peligroso no hacerlo. Sí. Pero la gente está tan contenta con su religión la que sea, con su religión de cristianos, viviendo una religión, pero Dios ha venido para que tengamos vida y vida abundante. Sí. ¿Cuántas emociones distorsionadas tenemos que vienen a ser ataduras también emocionales o esclavitud? ¿Cómo le quieres decir? Gente, ¿verdad? Pues que se consume literalmente así por dentro de celos, de corajes. Personas que no saben controlar su carácter, son explosivos, son presos de eso. Realmente eso los controla, ellos no pueden controlar. Dice la Biblia, airaos pero no pequéis. O sea, te puedes enojar, pero que tu enojo no te haga pecar y que no te dure, ¿verdad? Hasta la puesta del sol. O sea, nos habla de controlar nuestras emociones, pero ¿cuántas veces somos nosotros controlados por ellas? Y entonces no tenemos la libertad que realmente nosotros queremos o que Dios ha venido a darnos. A eso ha venido el Señor, a darnos a nosotros esa vida. ¿Sí? El mal moderno es la preocupación, la ansiedad, el estrés, el estar deprimidos. Siempre ha sido eso, nada más que hoy se les dice están deprimidos, la ansiedad. Pero antes se acuerda que decían está mala de los nervios, está malo de los nervios. Pero era algo, ¿verdad? Por la vida, porque tantas situaciones que se presentan, pero Dios ha venido, ¿verdad?, a ser más allá que una válvula de escape. Ha venido a darnos esa vida y esa vida abundante. Y podemos confiar en Él y podemos descansar a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. ¿Quién no se ha estresado? ¿Quién no se ha deprimido? Yo no sé cuántas veces podemos nosotros decir en nuestra vida que hemos pasado por situaciones así, pero a veces, ¿verdad?, no las hemos identificado con esos términos. Solamente las sufrimos. Creemos que andamos melancólicos, alguno quizás un poquito más de más buen ánimo, más positivo, pueda decir que anda bohemio, pero hemos batallado con nuestra forma de pensar y Dios quiere que aprendamos a controlar nuestra mente con lo espiritual. Ese es el orden y es lo que hacemos nosotros al estar escuchando la palabra de Dios. El escuchar la palabra, dice la Biblia, que produce fe. Sí. Dios pone el querer como el hacer. De ahí nos viene la fuerza para hacer las cosas. Sí, pero si nosotros estamos en esa cautividad, si nosotros no tenemos esa libertad, si somos esclavos, pues trae graves consecuencias. Puede destruir nuestro testimonio personal. Otras personas pueden darse cuenta cuando nuestro comportamiento no apoya la fe que profesamos. Decimos que somos cristianos, que somos libres, pero la evidencia que damos es de que hay muchas ataduras, que hay mucha esclavitud en nosotros, que no hay libertad realmente, porque a veces no se puede ni dejar de decir malas palabras. Sí. Hay más consecuencias de no tener esa libertad. No crece la persona espiritualmente. Entorpecemos la obra que el Señor quiere hacer, ¿sí?, en nosotros. Pero dijo el Señor Jesús, la verdad os hará libres, ahí en Juan 8:32, ¿verdad? ¿A qué se refería? ¿Sí? Bueno, que la verdad, a la verdad sobre nuestra salvación. ¿Sí? La vida cristiana está basada en una relación personal con Cristo Jesús. Además tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos guía, nos fortalece, nos hace libres. ¿Sí? ¿A qué se refería el Señor Jesús? ¿A qué verdad? Pues a la verdad acerca de la posición en la que nos encontramos.
Ahora hemos venido a ser hijos de Dios y herederos con Cristo, dice la palabra. Cuando Él nos perdonó, nos dio vida eterna para que podamos nosotros cumplir con ese plan que tiene para nuestra vida. ¿Sí? Debemos identificar aquellas cosas que nos quieren robar la libertad. Tenemos que aprender a lidiar con eso, ponerlo a los pies del Señor Jesús. Él nos ha dado una armadura para que podamos conservar esa libertad. De eso nos habla el libro de los Efesios. El Señor ha venido a ofrecernos esa libertad sobre nuestra herencia. Dice la Escritura, no lo busques, segunda de Pedro, ahí prácticamente en todo segunda de Pedro nos habla de como hijos de Dios nosotros tenemos su poder en primer lugar, tenemos también sus promesas, una nueva naturaleza. Por eso es el concepto de nacer de nuevo, porque ahora, ¿verdad?, tenemos oportunidad de crecer diferente, con otra enseñanza, con otra mente, con otra naturaleza, bajo otras promesas, ¿sí?, la que nos da el Señor Jesús. Y entonces podemos decir, cuando yo muera, voy a estar con el Señor. A mí me estaba platicando en estos días un joven en la iglesia de Tuxpan, el baterista de allá. Acaba de salir del hospital, de aventarse 18 días ahí vino porque se sentía mal y 18 días se la pasó ahí, ¿verdad? Pero en esos 18 días hubo un momento en donde él pues empezó a pasar por situaciones, pues estuvo aprendiendo mucho del Señor. Él está espiritualmente pues tan fortalecido y con las cosas que le han sucedido, ¿verdad? Él en algún momento que se puso malo, se complicó todo, ahí mismo se contaminó con una infección. Él iba por sus riñones, se contaminó ahí mismo por una infección en sus pulmones. Pues estuvo todo muy, muy fuerte, sus pulmones colapsaron y pues él empezó a que el aparatito ahí nada más se oyera pi, como en las películas. Y pues los médicos, ¿verdad?, pues vienen varios médicos ahí, retiran a su esposa de él y pues le empiezan a dar ahí pues, ¿cómo se llama? Pues la resucitación, eso, ¿verdad? Pero yo quería decir el término acá médico. Ya me quitaron la inspiración. No, bueno, y le estaban dando ahí, ¿verdad? Y él, pues en esa lucha ahí los médicos haciendo su labor, ¿verdad? Él en un momento lo dejaban así y él decía, yo tenía mucho sueño y se me quería dormir, y los médicos le hablaban a su esposa, no lo deje dormir, no lo deje, si se duerme se va, si no lo deje dormir, él está colapsado él. Y por los aparatos ahí se los indicaban y él pues finalmente se durmió. Y él dice cuando él me estaba platicando, él empezó a llorar. Me dice, te empecé a ver a ti. Dice, te empecé a ver a ti ahí como una imagen en la iglesia viéndote predicar. Luego veía a los muchachos en la alabanza. Luego empecé a ver cuadros así de mi familia, de cuando estaba chico, empecé a ver todo eso. Dice, ya llegué a un lugar así donde se veía todo blanco. Dice, había una fila. Y dice, pues yo no sabía qué hacer y me formé. Dice, y pues avanzó la fila y cuando ya iban entrando me dice, no, tú todavía no tienes que estar aquí. Sí, tú todavía no tienes que estar aquí. ¿Pero qué hago? Dice, pues quien te trajo te va a regresar. Regrésate. Dice, cuando yo me regresé, dice, desperté. ¿Sí? Y los médicos acababan de hacer todo ese trabajo. Él no sabía, su esposa le dijo, es que te pasó esto, y los médicos tuvieron que hacer esto. Fue algo, y más cosas sobrenaturales, ¿sí? Que él tuvo ahí esos ataques demoníacos ahí en el seguro, pero también el Señor cuidándolo. Cosas que yo espero, ¿verdad?, Él esté contándoles su testimonio. Y pues él está bien, sabiendo que iba a ir al cielo. Y yo le digo, ¿viste el cielo un poquito? Ya tengo un dato más. Le digo, hay fila. Sí, le digo, hay fila. Le digo, pero ahí es rápido, no es como en el banco. Pero la Biblia dice que son poquitos. Sí.
¿Hay algo en tu vida, hermano, a lo cual no has podido renunciar? ¿No lo quieres dejar? ¿Hay algo ahí en tu vida? ¿Tú crees que eso que no has podido renunciar ha sido un estorbo para que tú crezcas espiritualmente? Tú trata de contestar estas preguntas en tu mente, en tu corazón. ¿Hay algo a lo cual tú no has podido renunciar porque no has querido dejar algo? ¿Tu orgullo? Quizás necesitas ser más humilde en tu casa, más comprensivo, más tolerante. Pero ¿por qué no lo has podido dejar? ¿No has querido? ¿Qué te dispara todos esos estados de ánimo, desde la ira hasta la melancolía? ¿Tú crees que eso te esté afectando en tu desarrollo espiritual? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? A veces nuestros estados de ánimo nos dicen: ¿para qué oro? Todo está igual. ¿Para qué leo la Biblia? Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Y luego decimos esa clásica frase: si todo depende de uno. O sea, el que quiere puede hacer las cosas. O sea, ya estamos dejando a Dios fuera. Sí, se necesita que tú quieras. Se necesita que tú hagas lo posible y Dios hace lo imposible. Sí. Pero ¿estás tú dispuesto a pedirle al Señor que te ayude? ¿Estás dispuesto a dejar o quieres dejar eso? Eso que te tiene esclavo, que no tienes esa verdadera libertad que el Señor promete. El Señor habla de una vida gloriosa, victoriosa, aún en medio de los problemas. En medio de los problemas, de las circunstancias difíciles, Dios dice que Él te dará paz en tu corazón. Pero si tú quieres experimentar eso, ponte con el Señor y di: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo no tengo esa vida que habla la Biblia? ¿Por qué yo no tengo esa vida que experimentó Pablo o Pedro, a pesar de que eran perseguidos y golpeados y que les estaba yendo muy mal? Sin embargo, la paz la tenían. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a pedirle al Señor que te sane, que te revele qué es lo que te hace falta, lo que te mantiene esclavo, lo que te impide crecer en tu vida cristiana? Pero ¿cuál será el precio que tendrás que pagar para eso? Empecemos diciéndole a Dios que nos muestre. Empecemos analizando si hemos sido soberbios, orgullosos, que no queremos reconocer muchas cosas. Reconozcamos que nos hace falta humildad para vivir la vida que Dios quiere. Voy a pedirle se ponga de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración. Cierre sus ojos, hermano, un momentito, para no distraernos. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Si usted quiere, levante sus manos, pónganlas en su corazón y al Señor: Padre, yo quiero vivir una vida en libertad, no en libertinaje. Sé que no puedo hacer lo que yo quiera. Sé que la libertad que tú ofreces es para hacer lo que tú dices, Señor. Pero los apóstoles y muchas personas en la Biblia decían que hacer tu voluntad les había agradado, que hacer tu voluntad era un deleite para ellos. Yo también quiero, Señor, que cuando estoy haciendo tu voluntad, eso sea un deleite para mí, que también traiga eso descanso a mi vida, que también eso me dé paz, Señor. Enséñame, Señor, cuál es tu voluntad hacia mi vida. Reconozco, Señor, que debo dejar tantas cosas. Muéstrame, Señor, la condición de mi persona, de mi alma, de mi espíritu. ¿Qué es lo que no me deja gozar la vida que me has dado? ¿Por qué, Señor, somos así? Habla mi vida, Señor. Revélamelo en tu palabra, Señor, para que yo pueda renunciar a lo que no me ha servido, pero que a veces aún así lo tenemos muy agarrado. Pero hoy queremos, Señor, recordar que tú has venido
para que nosotros tengamos vida abundante. Has venido a buscar lo que se había perdido y nosotros estábamos perdidos en nuestros pensamientos. Tú has venido, Señor, a dar libertad al que está cautivo. Libérame, Señor, de lo que me aprisiona. Libérame, Señor, de estos pensamientos que acosan mi mente y que me provocan ansiedad, estrés, depresión, temores, que no me dejan ser feliz, Señor. Pídele al Señor, hermano. Tú has venido, Señor. Tu palabra dice que has venido a traer libertad, y yo quiero esa libertad, Señor, esa libertad gloriosa en mi vida, Señor, por encima de los problemas. Sé que los problemas en este mundo no terminan, pero tú nos has dicho, Señor, que darás una paz que el mundo no puede dar. Una paz que nos mantiene el juicio, el pensamiento en medio de las situaciones adversas, Señor. Que las sufrimos como cualquiera, pero que no nos desanimamos, Señor, ni nos desesperamos, porque estamos agarrados a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener buenos días, buenos tiempos, a tener, Señor, tiempos de refrigerio. Levante sus manos. Te pido, Señor, que tú derrames de tu bendición sobre cada una de estas personas que está levantando sus manos. Que ellos puedan experimentar, Señor, esa paz de la que hablas en la Biblia, Señor, en tu palabra. Que cada una de estas personas, Dios, que están con sus manos levantadas, sean libres, Señor, de lo que los esclaviza, Señor. Solo tú sabes. Libéralos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, quite todo barrera, todo impedimento, y que ellos puedan salir a una vida victoriosa, a una vida en libertad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tú con tus manos levantadas dile: sí, Señor, ven a mi vida, levántame, bendice mi interior, Señor. Establece tu palabra en mi vida, establece tus fundamentos en mi mente, en mi corazón. Ayúdame a vivir una vida plena, no una vida religiosa ni fanática, una vida, Señor, abundante. Yo te pido, Señor, por cada una de estas personas, Dios, para que tú les bendigas, Dios, con esa libertad gloriosa, Señor. Que hoy, Señor, sea un día especial que marca la diferencia en cada uno, Señor, de nosotros. Te lo pedimos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.